¿verdad? Y que tengan también información. Hoy vamos a hablar sobre el movimiento maya y la estratificación social. Vamos a empezar hablando de este movimiento maya. Si ustedes se recuerdan, las clases anteriores hablamos de toda la situación de la sociedad guatemalteca a partir de la conquista, ¿verdad? De la conquista española hasta el conflicto armado, los acuerdos de paz, ya cuando terminó este conflicto armado. Entonces, a raíz de estos acuerdos de paz, como les explicaba, se dieron, entre estos acuerdos de paz, hay un acuerdo que trata sobre el reconocimiento de la identidad y derechos de los pueblos indígenas. Y entre este acuerdo, ¿verdad?, es que se tiene que reconocer que Guatemala es un país multilingüe, multiétnico y pluricultural. ¿Por qué? Porque hay 4 etnias, recordando, xincas, garífunas, los mayas y los ladinos. Estas 4 etnias, ¿verdad?, cada uno tiene su propia cultura. Recordando un poco, en la cultura, en la etnia maya existen diferentes pueblos. Recordamos que es un país pluricultural. Y entonces estos pueblos, si ustedes se recuerdan, hay 22 idiomas, ¿verdad? 22 idiomas de los descendientes mayas, y estos idiomas deben ser reconocidos. Y cada idioma que hay quiere decir que hay 24 pueblos que tienen una cultura diferente, porque ya hablamos que la cultura es, entre la cultura entra la identidad y entra también las manifestaciones culturales, que era la gastronomía, las costumbres, las tradiciones, los valores, el lenguaje, ¿verdad?, las formas de expresión, también la economía. Y entonces todo esto, el arte, la religión o las creencias, ¿verdad? Entonces, todo esto es parte de Guatemala, y cada una de estas etnias tiene su propia cultura, y cada uno de estos pueblos tiene su propia cultura. Por eso Guatemala es pluricultural. Y multilingüe, ya dijimos que los xincas tienen su lengua, los garífunas tienen su lengua, y los pueblos mayas tienen su lengua, y aparte el español, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta de esto, ¿verdad? Estas definiciones, que sí, Guatemala es como dicen. También es importante en este reconocimiento de identidad y los derechos de estos pueblos indígenas, que dice que se tiene que tomar en cuenta, o tiene que ver que haya participación de los jóvenes indígenas también en la política y en todos los aspectos sociales que hay. La apertura a más oportunidades educativas, tanto en nivel medio como nivel superior. Mucho tiempo ellos no tenían oportunidad, si mucho llegaban a aprender a leer y a escribir, otros lo más que llegaban sexto primaria o tercero básico, pero se quiere que lleguen más de básico, ¿verdad?, a diversificado y universidad. Por eso también es parte esto del movimiento maya. Otra cosa muy importante es que ya no se les puede decir indígenas, indios, aborígenes, sino que son mayas o descendientes mayas. Esa es la forma correcta en referirse a estas personas. También defienden sus valores, sus tradiciones, y que pueden desaparecer, si ellos gustan, los trajes distintivos, o se volvió una nueva moda que se llama pan maya. Este pan maya es de que, no sé si se han dado cuenta, que a veces usan otras faldas, otros pantalones, o sea, usan pantalón, pero también usan
su traje. Y cuando sean momentos ceremoniales y todo, ya se colocan el traje típico, ¿verdad? Porque no es así como que para diferenciarse que usen el traje típico, ¿verdad? Sino que ellos deciden si lo quieren usar o no. Esto es parte de los derechos que tienen estas personas. También el uso de español como lengua nacional y debilitamiento de algunos idiomas mayas. También por toda la discriminación, el racismo que sufrieron, dejaron de utilizar estos idiomas y se han ido perdiendo. Pero ahora también se quieren recuperar. Es parte de este movimiento maya, por eso, como les decía, se está enseñando un idioma dependiendo la región donde esté. Ese idioma es el que van a aprender los niños desde primaria hasta básico. Entonces, vamos a hablar de esto. Bienvenido, Alexis. Bueno, estamos hablando de eso es lo relacionado con el movimiento maya. Entonces, es que se les tome en cuenta a estos descendientes mayas y que les den participación en todos los aspectos de la sociedad y que sean reconocidos, ¿verdad? No sean discriminados, no sean despreciados. Entonces, vamos a hablar también sobre la perspectiva o lo que se espera hacia un futuro en Guatemala. Se espera que Guatemala sea un país más justo y donde exista igualdad, porque se ha visto después de, aunque en la actualidad dice que a veces hay hasta incluso más desigualdad que durante el conflicto armado interno o la guerra civil, ¿verdad? Interna, que ya habíamos hablado de esto. Y entonces, después de esto, o sea, sigue la desigualdad y las injusticias. Y entonces es necesario crear un clima de diálogo y un deseo de colaborar y crear conciencia en la población sobre una cultura democrática de respeto, lo cual era imposible en los gobiernos dictatoriales. O sea, cuando les decía que el gobierno era el que decía y así se tiene que hacer y todos tienen que estar a favor del gobierno, porque si alguien está en contra del gobierno se va preso o hay tortura y todo, ¿verdad? No, ya no se va a hacer eso. El gobierno, ahora la población tiene tiene la oportunidad de hacer, mejor dicho, la población tiene la oportunidad de expresarse y el gobierno puede escuchar todas las quejas y todo, y tiene que tener diálogos con los diferentes sectores. Es parte de esta democracia que se quiere en Guatemala. Aparte de esto, la oportunidad que tiene el pueblo o la población de elegir a sus gobernantes. Algunos dicen, no, porque igual vote o no vote, van a elegir a quien sea, pero yo como ciudadano, ya después de los 18 años, tengo derecho a voto y yo decido por quién votar y no me tengo que dejar llevar solo porque me regaló láminas, porque me regaló comida, porque me regaló esto o porque mi vecino dice que él es bueno, ¿verdad? Sino que yo tengo que analizar y yo tengo la capacidad de ver, por eso existen foros, por eso existe todo lo necesario para que uno se dé cuenta cómo es esa persona y qué es lo que está ofreciendo. Y ya cuando en campañas electorales tienen esa oportunidad, ¿verdad? Los políticos. Y ya después uno decide. Y este voto es importante que lo ejerzamos y que ustedes lo ejerzan cuando ya estén en ese momento, ¿verdad? Entonces, en ese momento de decisión o de votación, ustedes ejerzan ese derecho. También dice que el conflicto armado fue el hecho más destructivo y violento de la historia reciente de Guatemala, donde los bandos extremos quisieron imponer sus soluciones para situaciones que vivía la nación. Y ya sabemos todo lo que sucedió, ¿verdad? Pero ahora habla de las nuevas generaciones deben mantener una reflexión constante para evitar solución de problemas por medio de odio o guerra, sino de imposición o de ruptura, sino que adquirir una metodología tolerante, debemos ser tolerantes, ser respetuosos,
participativa, democrática, negociadora, consensuada y solidaria, así como descentralizada, que no se valga solo en el gobierno o que todo esté solo en la capital, ¿verdad? Sino que ya se descentralicen también los servicios, los trámites, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que se está usando todo en línea, es mucho más fácil y que no se tenga que ir a la capital para solucionar cierto problema, sino que ya en los diferentes departamentos o incluso en municipios, ¿verdad? Entonces, y que sea fuera de cualquier tipo de autoritarismo, donde se incluya a todos los sectores de la sociedad, porque todos tenemos los mismos derechos por pertenecer al Estado de Guatemala, al país de Guatemala, tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, ¿verdad? Y no importa si es de otra etnia o no. ¿Por qué? Porque somos guatemaltecos y eso es lo que se quiere y que entonces el futuro de Guatemala ya va a ser más esperanzador, ¿verdad? Se perfila más esperanzador luego de la reciente multitudinaria expresión ciudadana en contra de los gobiernos corruptos. Ustedes se han dado cuenta que ya no es tan fácil, ¿verdad? Que el gobierno quiera hacer algo, ya la población se pone a manifestar, ¿verdad? Han sacado, ustedes recuerdan, estaba Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina y se retiraron del cargo. ¿Por qué? Porque se les descubrió que estaban haciendo muchas, estaban actuando corruptamente, ¿verdad? Entonces, el pueblo ya se está levantando, está viendo que necesitamos, y eso es lo que se necesita, ¿verdad? Que sea una ciudad, un país democrático, que ejerzamos los deberes. Y por eso es que esto es parte de la educación, ¿verdad? Lo estoy, se da en las clases, ¿verdad? Para que ustedes conozcan. Por eso cuando empezamos el curso también, lo de la cultura, hablamos de la cultura, de la identidad, para que reconozcamos y podamos respetar que hay diferentes formas de pensar, formas de actuar, formas de expresarse, ¿verdad? Y a través del canto, del arte, de la música, de la religión, y cada quien puede tener sus creencias y su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de comportarse, y no por eso los vamos a discriminar. Muy bien. Entonces, ahora pasamos al tema de la estratificación social. Esta estratificación social significa la jerarquía que existe en una sociedad. Es un concepto que se refiere a esta, ¿verdad? Esta jerarquía establecida entre los diferentes grupos de personas que conforman una sociedad. Estas jerarquías, quién está más arriba de otro y quién va más abajo y por qué, ¿verdad? Entonces, eso es la estratificación social. Las famosas clases sociales se refiere o sea, a eso se refiere la estratificación social. La sociología, como sabemos, es una ciencia social que se encarga del estudio del comportamiento humano y la interacción con el entorno, tanto con otras personas como con el ambiente. Y también es encargada de estudiar esta estratificación social por la influencia dominante en las relaciones humanas y en las instituciones, que estas jerarquías que existen, ¿verdad? Entonces, hay, ¿verdad? Al principio existían corrientes filosóficas, ¿verdad? Hablamos, recordando un poco de literatura, habían filósofos griegos y que empezaban a analizar, a razonar qué es lo que sucedía. Entonces, estas corrientes filosóficas, entre ellas está el materialismo, y este materialismo estuvieron los filósofos alemanes Karl Marx y Max Weber, y ellos explicaban que a lo que le importa al hombre es lo material, y en base a lo material existe esta estratificación social, estratificación de clases, y esta estratificación va a determinar o va a ser el factor que determina la desigualdad social. ¿Cuál es esa desigualdad que existe entre las sociedades? Desigualdad tanto social como económica y política, ¿verdad? Weber,
que era también otro pensador, ¿verdad? Otro filósofo, decía que no existe ninguna característica que defina totalmente la posición de una persona dentro del sistema de estratificación. Y esto lo explica por medio de 3 componentes, que una persona siempre va a tener una clase, un estatus y un poder, ¿verdad? Y entonces, dependiendo de esos 3 componentes, de la clase, el estatus y el poder, es como se va a dar la estratificación social. Y entonces dice que cada uno de los individuos de la sociedad no ocupa uno, sino 3 niveles de la sociedad. Por ejemplo, el poder que tiene, tanto poder político, poder económico, ¿verdad? Entonces eso le va a dar un estatus. Si tiene diferentes estudios, ¿verdad? Va a mejorar ese estatus económico, ese estatus político, ese estatus social. Si IA va a depender, dependiendo de este estatus, va a pertenecer a cierta clase. Entonces, una persona tiene estos 3 componentes: el estatus, la clase social y también el poder, ¿verdad? Y estos son complementarios. Entonces, la estratificación social es universal, o sea, ocurre en todo el mundo, no solo en Guatemala. Y no es solo de ahora, sino viene desde la antigüedad, desde que se empezaron a crear las sociedades, ¿verdad? Empezaron a ver quién tenía más tierras, y si tenía tierra y podía tener más tierras, quería más tierras, empezaba a ver cómo era el poder, ¿verdad? Y a esto se refiere esta estratificación social. Aparte de lo del materialismo que ya hablamos, también existe una visión funcionalista o desde el funcionalismo. ¿Cómo es que funciona la sociedad? Este enfoque sostiene que un sistema diferencial de recompensas y castigo es necesario para el funcionamiento eficiente de la sociedad. Por ejemplo, alguien hace algo y es castigado por hacer lo que hizo, si está mal hecho. Y si no, es recompensado porque estuvo bien hecho. Entonces, así también funciona la sociedad. Siempre buscamos cómo vamos a ir mejorando y qué vamos a obtener, ¿verdad? Y también con esto dice que la desigualdad social también por eso es necesario, porque si existe desigualdad social, hay personas que dicen, bueno, yo estoy en este estatus, pero yo quiero superarme, yo quiero subir, yo quiero escalar, ¿verdad? Y entonces esto dice, a la larga, dicen los funcionalistas que así es como, aparte de que lo explican que así funciona la sociedad, es como un incentivo para ir mejorando. Las personas entonces pueden ocupar posiciones importantes desde el punto de vista funcional. También dice que existe la competencia por las fuentes escasas que se deriva en la desigualdad política, económica y social. Esto hablando de los recursos también. Dependiendo esta estratificación social, así son los recursos que podemos tener. Recursos, por ejemplo, el acceso a educación, el acceso a vivienda, el acceso a alimentación, acceso a bienes materiales, acceso a lugares públicos, a lugares de recreación. Todo esto va a depender de esta estratificación social o la clase a la que pertenezcamos. Entonces, esto es a nivel mundial. Ahora, en Guatemala también existe, como les decía, esta estratificación social. Y les decía que no era de solo ahora, ¿verdad? No era en la actualidad, sino que viene desde los mayas. En los mayas estaban como ellos creían en varios dioses, ¿verdad? Entonces estaban los dioses, luego estaban los guías espirituales que iban a enseñar cómo los sacerdotes, también estaban ya los gobernantes, después estaban los comerciantes, los artesanos, después estaban los campesinos y de último los esclavos. Y los esclavos eran los que o habían hecho algo malo o los habían comprado, ¿verdad? Entonces, así desde los mayas existe, ¿verdad? Y también
En los quichés también habían, porque después de los mayas estuvieron los quichés, y también habían diferentes estratos sociales, ¿verdad? Así como les decía. Luego de esto, en Guatemala dice que este sociólogo Edelberto Torres Rivas, es guatemalteco, él ejemplificó en el año 2002 cómo es la estratificación social en Guatemala y lo compara con un edificio de 5 niveles. Pero hay algo bastante curioso en estos 5 niveles, porque dice que no es de que estén al ras del suelo y para arriba, ¿verdad? 5 niveles, sino que hay 2 niveles por debajo, o sea, en el subsuelo o en el sótano, hay 2 sótanos y luego vienen los 3 niveles. En los 2 niveles por debajo del suelo, ¿verdad? Dice que en el sótano 2 hasta abajo están todos los individuos de la clase baja extrema, cuyo espacio es estrecho, sin servicios básicos. Son personas que hurgan en la basura de la ciudad o recolectan lo que encuentran en el campo, sufren de pobreza extrema y no cuentan con condiciones necesarias de salud y nutrición. No tienen acceso a esto. La mayoría es de población indígena, ¿verdad? O ya dijimos que eran descendientes mayas. El sótano 1 representa el nivel bajo, quienes son los habitantes del sótano 2, quienes con los habitantes del sótano 2 representan la mayoría de la población en Guatemala o en el país. Poseen empleos, pero no son estables. También son poco calificados y en ambos sótanos la mayoría de los que viven ahí son menores de edad. Luego ya viene el primer piso. Después de los 2 sótanos, ¿verdad? Viene el primer piso. Ahí están más estables, son los del estrato medio-bajo. Poseen empleos, son dueños de microempresas informales, la mayoría somos alfabetos, ¿verdad? Profesionales. Aunque pocos tienen estudios universitarios, la mayoría vive en la urbe y solo una pequeña parte de la población es indígena. Y el estrato medio ubica en el segundo piso, donde sus habitantes son mayoritariamente mestizos, viven en condominios privados, poseen diferentes formas de ingreso con salarios estables, beneficios e intereses. Ahí hasta más, ¿verdad? Los dueños de negocios, comerciantes, algunos profesionales, dependiendo la profesión, ya está también de este estrato medio. Y por último, el tercer piso con salarios estables, beneficios e intereses, es para el nivel alto de la sociedad. Todos sus habitantes poseen nivel académico superior, todos son universitarios, todos pueden ser bilingües o trilingües, ¿verdad? Viajan o pueden estudiar en el extranjero. Aquí se encuentran gerentes, propietarios de empresas comerciales, propietarios de empresas exportadoras, financieras y fuertes negocios. Entonces, así es como funciona Guatemala o cómo está la estratificación social en Guatemala. Luego, también están en las sociedades modernas, ¿verdad? Dice que las diferentes clases sociales pueden ir escalando, como les decía, como lo tomaban los funcionalistas, ¿verdad? Un motivo para, yo nací aquí, pero puedo ir mejorando y voy a esforzarme más, voy a estudiar más, voy a trabajar más y sobresalgo y puedo cambiar de estrato. Pero en Guatemala existe demasiado, ¿verdad? La desigualdad de derechos y oportunidades en las diferentes clases sociales, por lo cual genera que los estratos o la relación en estratos sea limitada. Y entonces el estrato social en Guatemala se hereda. Quiere decir, ¿verdad?, que se evita que las personas muden hacia otro estrato social del cual han nacido.
Y esto condiciona lo que realmente pasa, ¿verdad? La realidad particular y permanente de su respectivo nivel, en el que se establecen las particularidades en cuanto a relaciones, formas de pensar, formas de relacionarse, el acceso a los servicios y posesiones de valor, bienestar y calidad de vida. Entonces, chicos, así es como